Hello everyone, I hope that you are okay today at home with your family and that you enjoy your holidays. So we're going to start working today. Remember that is Monday, April 2020 and the value is effort, okay? So we're going to start working with the topic Easter. Bueno chicos, primero que nada me da mucho gusto saludarlos. Vamos a empezar a trabajar con la Pascua, con Easter. Si no mal recuerdan, cada mes, una vez al mes, trabajamos con un poquito de cultura de diferentes países y ahorita por la temporada, bueno, pues nos toca trabajar con lo que es Easter o Pascuas. El Easter se caracteriza por la cacería o búsqueda de huevos decorados, huevos de Pascua decorados, que básicamente son pintados a mano o decorados por la familia para que puedan ser ocultos en la casa, en los jardines, en diferentes lugares para que los pequeños o incluso la familia en general con una pequeña canasta puedan hacer la búsqueda de sus huevos de Pascua. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es que le van a pedir ayuda a mamá o a papá para que les copie el siguiente link en una página de YouTube y puedan ustedes ver el vocabulario nuevo con el que se va a trabajar. Todo obviamente relacionado con lo que es el Easter, los huevos de Pascua y los conejos, ¿sí? Van a ponerle pausa a este video y a continuación van a trabajar con el vocabulario nuevo, ¿ok? Bueno, so let's continue with the new vocabulary. We have number 1, Easter. Number 2, Easter baskets. Remember that you have to pronounce every word after me. No se les olvide que deben de pronunciar cada palabra después de que yo lo haga para practicar su pronunciación. Number 3, Easter nests. Easter nests. Esta palabra es un poco difícil. La repito, nests. Nests son nidos. Sticks. Sticks. Pronunciación de la letra S, perdón, no es E, es S. Sticks. Número 5. Número 5, number 5. Leaves. Leaves. Number 6, Easter bunny. Easter bunny. Number 7, chocolate. Chocolate. Number 8, peep. Peep. Ok, les comento peep. Ahorita les voy a enseñar una pequeña imagen. Aquí tenemos an Easter bunny, un conejito de Pascua. And also, here we have an Easter bunny and here we have an Easter basket. Canasta de Pascua, conejo de Pascua y obviamente Easter eggs, huevos de Pascua. En la siguiente tenemos un chocolate. And we have, this is a nest. Esto es un nido de Pascua y está compuesto por sticks, palitos y por leaves, hojas, ¿sí? Y por último tenemos estos que se llaman pips. Este, chicos, es un dulce muy tradicional de la época, más que nada en lugares como Estados Unidos y Alemania. Y si alguno se ha tomado la curiosidad o por alguna situación han visto la película de Hop, podrán recordar que en esta película salen unos pollitos amarillos. De hecho, el jefe de los pollitos es Carlos, me parece. Bueno, pues esos pollitos fabrican los dulces supuestamente en la película. Y aparecen unas como gomitas con forma de patitos o de pollitos. No sé si los ubiquen los que ya vieron la película. Bueno, pues estos pollitos se llaman pip. Ay, perdón chicos, se llaman pip. Estos pollitos de aquí como gomitas son pip y son muy conocidos durante la época de Easter en Estados Unidos, en Alemania, en Nueva Zelanda y en algunos otros países. Bien, a continuación tenemos nuestra Homework 1. Chicos, recuerden, estas palabras que tenemos aquí, todo lo que diga New Vocabulary, vamos a trabajarlo como spelling. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a anotar en nuestra libreta spelling, vamos a copiar nuestras 8 palabras en este caso y vamos a hacer el deletreo de letra por letra. ¿Qué quiere decir? Que voy a poner number 1, E-A-S-T-E-R y luego voy a poner
un dibujito alusivo a la palabra. Por ejemplo, Easter, puedo poner un conejo, puedo poner la palabra Easter, que son Pascuas. El chiste es que ustedes logren entender el significado de las palabras y que tenga un valor significativo para ustedes, así como lo hacemos en clase. No se les olvide poner color, chicos. Ahora sí, nuestra tarea número 1. Yo sé que no todos pueden imprimir. Entonces, por eso les puse esta imagen. Pueden dibujarlo, pueden imprimirlo. Es opcional para ustedes dependiendo de si cuentan o no con la posibilidad de imprimir. Nuestra indicación en la parte de arriba nos dice, count the number of syllables in each word. Color the egg according to the key. Nos pide que trabajemos con algo bien importante, syllables, sílabas. Así como en inglés, en español, en inglés también trabajamos con lo que son las sílabas, que son en este caso los sonidos. Nos pide que todo lo que contenga one syllable, una sílaba, ver de color pink, 2 syllables, color green y 3 syllables, color purple. Por ejemplo, tenemos aquí la palabra flower. ¿Cuántas sílabas será? Tenemos flower. Se divide en 2 sonidos. Flower. Entonces, ¿de qué color va a ser? Obviamente, green. Flower lo vamos a colorear de color green. Por ejemplo, si nos vamos aquí abajo, tenemos ham. Ham es una sola palabra, es una sola sílaba. We have only one syllable. So, color, ¿de qué color vamos a pintar? Exacto, chicos, de color pink. ¿Se entiende lo que vamos a realizar? Lo mismo vamos a hacer con cada una de nuestras palabras. Tenemos, por ejemplo, otra palabra acá, parade. Así como aplaudimos para separar las palabras en español y decimos, por ejemplo, pato, tenemos 2 sílabas. Lo mismo vamos a hacer en inglés y vamos a decir parade, parade. Son 2 sonidos únicamente, cuidado, no decimos parade. No, tenemos un sonido corrido, parade, ¿sí? Por eso necesito que lo pronuncien antes de colorearlo. Parade tiene ¿cuántas sílabas, chicos? 2. Entonces, ¿de qué color va a ir? Color green. Recuerden que todo tiene que llevar encabezado, valor y fecha. Por último, tenemos pronunciation. Aquí les voy a ayudar un poquito con la pronunciación de nuestras palabras. Y tenemos hide. Hide. Tenemos hide, esconderse. Easter. Easter. Pascua. Lamb. Lamb. Cordero. Family. Repito. Family. Familia. Flower. Flower. Flor. Egg. Un solo sonido. Egg. Huevo. Chicken. Pollo. Chicken. Pollo. Rabbit. Conejo. Rabbit. Conejo. Spring. Spring. Primavera. Esta es un poco engañosa. Tenemos la spring y son 2 sonidos. Coloring. Coloreado. Coloring. Coloreado. Grass. Grass. Pasto, césped. Chocolate. 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 Parade. Esta palabra es un poco engañosa. Parade. Desfile. Bien, entonces esto nos va a ayudar, chicos, a que ustedes puedan elaborar su tarea de la parte anterior. Y bueno, eso sería todo por esta sesión. So, espero sus tareas. You have been working excellent. Have a happy Easter and I will see you the next session.